cultura, al arte, y que en esta ocasión abre sus puertas para llevar a cabo un evento más de cultura en este 476 aniversario de nuestra bella ciudad de Matehuala. En esta ocasión, este evento es un evento sui generis, porque en esta ocasión queremos hacer hincapié en los hechos, en la historia y en todo aquello que ha acontecido en nuestra bella ciudad. Vamos a hablar de hechos, vamos a hablar de sucesos, de costumbres, tradiciones y de todos aquellos personajes que a través de la cotidianidad se hicieron famosos en nuestra ciudad. Para ello, les damos la bienvenida a todos ustedes y también a nuestros distinguidos panelistas. Tenemos con nosotros presentes a Jesús Torres Arias, cronista de la ciudad, que estará participando en este conversatorio. Muchísimas gracias, licenciado Jesús, por acompañarnos. Tenemos también al maestro José Andrés Pérez Telles, alumnos de él, como en mi caso, lo recordamos gratamente y en esta ocasión nos va a dar sus experiencias. Y como moderador estará el famosísimo José Paz Villanueva Contreras. Muchísimas gracias. Pero también quiero agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan. En esta ocasión agradecemos la presencia del licenciado Jesús Castillo, secretario técnico del Ayuntamiento. También la presencia de la maestra Adela Rojas Mendoza, regidora de Salud. Del ingeniero Candelario, director de Archivo Municipal. Muchísimas gracias, ingeniero. Y en representación de nuestro señor presidente, que en un momento más se incorpora, está el licenciado Pablo Arriaga Castillo, secretario general del Honorable Ayuntamiento. Muchísimas gracias, licenciado. Hechas las presentaciones, queremos decirles que este conversatorio se va a llevar a cabo en 3 etapas o 3 bloques, por lo cual no los voy a mencionar, eso lo va a mencionar nuestro buen amigo José Paz, pero quiero decirles que estaremos llevando a cabo este evento y que también a través de las diferentes redes sociales y principalmente en la del Ayuntamiento Municipal estarán participando las gentes que tienen la amabilidad de acompañarnos a través de allá, de sus dispositivos, en su casita. Pueden hacer sus comentarios en las páginas y de ahí serán sacadas y enviadas a nuestro moderador, que estará haciendo hincapié en ellas para los panelistas, o sea, que aún ausentes pueden participar de este evento. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su asistencia y los dejamos con el buen amigo José Paz Contreras. Gracias al profesor José Ascensión Hernández Elizalde, director de Fomento Cultural del Honorable Ayuntamiento de Matehuala. Gracias a todos ustedes que se dieron la oportunidad de estar hoy aquí acompañándonos en esta gran fiesta. Estamos celebrando el 476 aniversario de la fundación de nuestra ciudad de Matehuala y el día de hoy me da mucho gusto formar parte de este foro para estar en añoranzas, diálogos de Matehuala. Queremos no irnos tanto a un pasado que forma parte de la historia, por supuesto, de Matehuala, sino un pasado más reciente, un pasado que las personas de nuestra generación siguen recordando en cualquier lugar donde se encuentren, y más para todos aquellos que se encuentran fuera de nuestra tierra, que la siguen recordando porque la llevan en su corazón. Así que bienvenidos. Decía el profesor José Ascensión Hernández Elizalde, vamos a dividir en 3 segmentos este conversatorio. Primero estaremos platicando pinceladas de momentos históricos de Matehuala, posteriormente evolución urbana de Matehuala y finalmente personajes, costumbres y eventos. Aquí iniciamos, vamos con el profesor Jesús Torres Arias para iniciar precisamente con el tema pinceladas de momentos históricos de Matehuala. Adelante, maestro. Bueno, pues muy buenas tardes, estimado auditorio, personas que estén conectadas en las redes sociales. Es un gusto, un placer estar
Imagínense una ciudad con más de 400 años que no nos puede contar sus calles, sus construcciones, sus árboles, sus campos, sus fotografías. Ahorita está en la red social una fotografía, te hablaba con el maestro, una fotografía que subimos por ahí de cómo nos habla de esas épocas en que se ven muy marcadas las cuestiones sociales. Vemos personajes vestidos de manta con sus sombreros de anchos, de aracha. Vemos personas con trajes de traje. Vemos a personas con pantalón de mezclilla de pechera. Entonces, dependiendo allí la clase social, ahí se ve. Me llama la atención que hay mucha gente, y esa gente dice, bueno, pues ¿de dónde sale? Matehuala está en un punto estratégico que converge con muchas rancherías y demás, ¿verdad? Incluso estamos en el camino real que venía desde la Nueva España. Eso nos lleva a que nos vaya acumulando la historia y un montón de cosas. Las pinceladas rápidas de la historia. Vamos a hablar de 3 momentos muy importantes que muchos ya los conocen porque hemos estado dándonos a conocer a través de diferentes eventos que se realizan como honores y demás, y se hace resaltar esos momentos históricos de Matehuala. Yo creo es una de las pocas ciudades que ha tenido la fortuna de vivir esos momentos históricos. Fortuna y ¿cómo diré? Pues miedo un momento también. Porque nosotros nos imaginamos en estar en la época de la independencia, cuando las personas que andaban luchando por algo, por la libertad, después de sufrir la esclavitud de tantos años de las antiguas haciendas que tenía Matehuala. Matehuala fue la hacienda. Matehuala fue la hacienda de Matehuala, que fue de Miguel de Escorihuela. A Miguel de Escorihuela le dieron la primera merced de tierras aquí en toda esta región en el 1615, y posteriormente le ya forma su hacienda en el 1680 y tantos. No hablemos de fechas de cuando se fundó, que eso no estamos en esta época ya, ¿verdad? Entonces, a partir de eso nos va marcando la historia. Entonces, imagínense, los habitantes de esta época que vienen los insurgentes, que vienen los alzados, que vienen no sé quién, y ver un transitar por la calle real, que es la calle de Hidalgo, ver pasar la gente, ver pasar los caballos, ver pasar las carrozas, y entonces los hombres armados. En este momento, pues todavía son posteriores, pero vemos mucha gente. Y bueno, ¿de dónde salía tanta gente? Pues las que iban recolectando, por decirlo de esta manera, juntando para la causa. Entonces, algo bien. En la época de la independencia, tenemos que aquí la batalla de Juan Villerías, que sabemos y se hace un evento en el cual cayó muerto. No lo fusilaron ahí a un lado de la iglesia de San Salvador. Ahí dice aquí fusilaron algo así, dice, pero no. Él murió en batalla prácticamente. Venía de un combate en Tanque Colorado y le tienen una redada, Rafael Iriarte y otros personajes, y es cuando le meten una emboscada y lo matan. Ahí cae muerto, Juan Villerías. Ahora, vemos Martín Matías de Aguirre, que está en el Panteón Hidalgo, de la época también de la independencia, que anduvo luchando también por ese movimiento. Entonces, Martín Matías de Aguirre, que heredó de su tío Francisco grandes propiedades, haciendas y minas de la región. Dicen, ay, Juan Matías heredó mucha riqueza, fue un hombre muy rico, originario de la Presita. Claro, era de origen español, pero en la Presita tenía todas sus tierras y todos sus bienes en la Presita, que por cierto,
ahí de como Carrillo decían la presa de los agarre, no era de los agarre, porque se estaban peleando, y en esta parte matan al gran líder agrarista que es Mariano Vázquez. Entonces, esta es parte de nuestra historia, son pinceladitas nada más, vamos a ahondar, darles una cantidad de historia, ¿verdad? Pero en este momento también, en la época de independencia, tenemos el paso de don Miguel Hidalgo, que estuvo pasando por este lado y que por aquí, por el estado de San Luis Potosí, toca varios puntos. Entonces, es porque por el camino real, que era un paso obligado, no había por otro lado donde se fuera, tenía que pasar por aquí. Entonces, al tener aquí al padre de la patria, nos marca. No en todos lados lo tuvieron. Que ya venía derrotado, que había perdido, sí, venía con las ganas de regenerar sabemos bien, su ejército. Y era su idea de irse para el norte para venir a dar un ataque. Entonces aquí tuvimos la oscuridad, lo que por cierto hacemos, en el ayuntamiento se hace un evento para conmemorar esa fecha. ¿Que dónde estuvo? Todos lo sabemos, en la Casa de los Portales. Ya posteriormente el maestro nos contará algunas anécdotas de esa casa, porque hay anécdotas muy bonitas y que le llaman la Casa de Sol de Villa, porque los primeros dueños se apellidaban Sol de Villa. Y en esa casa estuvo él, y luego surgen algunas cosas de que el padre Hidalgo dio misa en San Salvador y que anduvo caminando. Pero entonces imagínense, el padre de la patria, aquí en Matehuala, caminando por la Plaza de Armas, caminando por ese callejoncito bueno, por Ocampo, porque también sabemos que fue en Ocampo y en La Fragua, que fue de don Cirilo de Martínez a mandar, y eso está tremendo en realidad, porque ahí les va, y dice, no, es que no mandó construir, no mandó hacer los cañones, los mandó reconstruir, porque los traía todos amolados. Pero si nosotros, es que cuando los encontraron, no iba ningún cañón, y otros dicen, es que los cañones eran de utilería, ya no más para apantallar al enemigo, realmente no era que fueran a disparar con ellos. Pero tengo un compañero cronista que está acá por Zacatecas, y tiene un rancho, pues al lado, mejor dicho, y tiene un rancho que le pasa a Camino Real ya por su propiedad, y dice que él se ha encontrado pedacitos como astillas de madera, y ahí las tiene, y se lo ha encontrado, y dice, yo pienso que eran los cañones de don Miguel Hidalgo. Entonces, dice uno, no sabe, ya sabe, ¿verdad? Pero en realidad, ahí va, se va dando, ¿no? En el camino real. Entonces, en la época de la independencia, esas pinceladitas rapidísimo, pues sí, nos deben de llenar de orgullo de que estuvo, pero también fue un suplicio para los habitantes de ese entonces. Decía yo, imagínense que vienen la avanzada de los insurgentes o los otros y que se agarran aquí, que se agarran acá. Pues sí, era algo tremendo para esa época, como sucedió posteriormente en la época de Juárez. Cuando Juárez nos llega aquí a Matehuala, que lo narra muy bien don Agustín Soberón, y ese es un testimonio vivo. ¿Por qué? Porque está narrado en primera persona. Dice, yo vi, yo os saludé. No dice, José Pascua yo saludé y me dijo, o el maestro fue y me dijo que ahí lo vio a Benito Juárez. No, está escribiendo ahí y dice, él llegó a las 12 del día sin que nadie lo viera a la casa de don Severino Flores, que se encontraba en el camino real. Y por la tarde voy a saludarlo. Y igual la tarde fue a saludarlo él con otras personalidades de la época, Agustín Soberón, con otras personalidades fueron a saludar a Benito Juárez. Y esta es otra pincelada, ya pasamos la de la independencia, y ahora estamos con lo de Juárez, cuando Juárez está aquí. Que era algo tremendo, porque también las zozobras de las personas más adineradas, las personas riquitas, tenían los préstamos forzosos, maestro, que siempre les tenían que pagar. Llegaba el gobierno y decía, necesitamos 1,000 pesos. ¿Cómo le hace para que me los dé? Tienen que darnos, ¿verdad? Y luego que necesito 20 caballos. Y se los daban. Oiga, te doy un vale y ahí se los voy a pagar, ¿verdad? ¿Cuál pagaba? Pues no les pagaba nada.
Entonces, ese momento, las personas de las tiendas, por eso, muchos enterraban su dinero. Y por eso de allí, con todo respeto, hubo varios que se contaban relaciones y hicieron riquillos. La verdad. Entonces, enterraban el dinero, en las casas había sótanos, porque para cualquier emergencia de esas épocas, esconden en el sótano. En la escuela Rosa Moreno, allá hay un, no sabemos si es un sótano o sea un túnel, porque esa es otra historia. Se estaba hundiendo un pedazo de piso, la maestra mandó construir y yo lo vi. Era un cuarto hacia abajo, pero en una pared tenía bien dibujado como un arco cubierto de ladrillo, nada más que eso está todo tapado de basura y hay tierra. Y pues ya no le movieron, lo tapó la arriba y ahí se quedó. Pero si se hubiera investigado en escarbar, buscarse, ¿verdad? A lo mejor algo se encontraba. Sé de unas casas de la Santa Marta que en la actualidad tienen sótano, ¿verdad? Tienen varios sótanos. Entonces, por la misma situación que la gente vivía en esas épocas, pues para esconderse. Pero el ir y venir de la gente en esas épocas de Juárez también, oigan, pero entonces, aunque no lo decretó Juárez, Matehuala en su momento fue capital de la República. ¿Por qué? Porque Juárez llegó con todo su gabinete y estuvo despachando aquí, y estuvo 11 días. Y aquí nombró un gobernador, a Francisco de Paula Villanueva. Entonces, esto dice, hombre, en la historia nos deja una huella muy marcada, y qué bonito, no cualquiera. Está el señor Juárez aquí, el gran hombre del evento de las Américas, aquí en Matehuala, pero sí que la veía muy dura, ¿no? De que, ahora, también cuando tuvo Juárez aquí, llegan del partido de 14 a pedirle que por favor, les condonara una deuda que tenía en la Casa de Moneda, cosa que no se arreglaron. Y dijo, no, es que deben tanto, no lo pagan. Entonces allí hay una duda también, ¿quién mandó cerrar la Casa de Moneda? O fue nuestro presidente Benito Juárez, o fue Maximiliano. Por ahí está la duda también en estas dos cosas. ¿Quién cerraría la Casa de Moneda en el de 14? Pero sí, entonces esa pincelada que dice uno, híjole, se pone a pensar, imagínense ustedes su carruaje negro por la calle Real, que es la calle la calle de Hidalgo, que era la calle Real, y luego se llamó Juárez, y posteriormente Hidalgo. En nuestra Matehuala, varias plazas, varias calles han cambiado de nombre. ¿Saben ustedes, por ejemplo, más adelante, ¿verdad? Cuando lo urban ahí, ya no me adelanto. Seguimos con lo de la historia, así rapidísimo, ya casi terminó. Juárez, así rapidísimo, eso es sobre Juárez. ¿Y qué pasa cuando llegan los revolucionarios? Cuando llegan las tropas de Santos Coy, cuando llegan a atacar Matehuala, cuando queman literalmente Matehuala, que también, y allí la familia del maestro sus antecesores tuvieron esa experiencia. Lo bueno que no les quemaron, fíjense bien, no les quemaron su tienda, porque era anécdota, maestro, y también me miente, una anécdota que dice que un sobrino de don José Pérez, dice, no, a mi tío no le van a hacer nada, mátenme a mí y a mi tío déjenlo. El sobrino quería tanto a su tío que se interpone a los alzados, y al ver esa valentía le perdonan la vida a Don Neto y al sobrino, y no pasa nada en la Aurora, en una tienda popular de su familia del maestro, que estaba ahí donde ahora es una tienda de ropa, que es ahí donde ¿verdad? Bueno, entonces todas esas pinceladitas de historia que sí se han estado dando a conocer, que la gente, las tres generaciones, los que estén viendo para ver la televisión, deben de saber, porque esa es nuestra historia, es parte de eso. Y así como eso tenemos muchas cosas. Cuando llegan las tropas de Santos Coy, ustedes ya lo saben, porque los hemos dado a conocer un evento que hacemos cada 27 de abril, cuando queman el Matehuala, y los ejemplos del Matehuala, tuvo varios nombres que lo vamos a ver más adelante. Queman varias tiendas del centro de Matehuala, y una
También se dice, imagínense ustedes, el hotel quemándose con la gente adentro, olía a carne quemada, era una cosa muy tremenda en esas épocas. Se vivió el 27 y 28 de abril de 1913. Y que aquí en Matehuala fue el primer punto donde hubo este levantamiento armado en cuanto a la revolución. Y aquí empezó para el sur, pero aquí fue el primer levantamiento. Entonces eso marca, es muy importante para Matehuala, el que saber nosotros eso, no lo sabemos. Entonces, pues ahí está, así rapidísimo, pinceladas de la historia, y ahorita si el maestro quiere ahondar un poquito, le doy la palabra. Maestro. Muy bien, muchísimas gracias, profe Jesús Torres Arias, por esta reseña tan importante en esta celebración, conmemoración del 476 aniversario de Historia y Orgullo de nuestra ciudad. Profesor, maestro José Andrés Pérez Telles, estamos hablando de pinceladas de momentos históricos de Matehuala. Así es, pequeñas pinceladas de esos momentos históricos. Ahí le voy a contar algo de lo que mencionaba el maestro. Cuando a mi abuelito lo iban a fusilar, en lo que es como una placita ahí en la esquina de Corona y Galeana, bajando viendo por bares, dentro de Terán, ahí hay una placita. Había un pozo de norias que le llamaban, un pozo ahí para sacar el agua, artesano, y ahí lo iban a fusilar. Cuando llegó mi tío Joaquín, que era el sobrino de él, nosotros venía siendo sobrino, puesto que venía siendo primo hermano de mi papá. Bueno, llegó mi tío Joaquín, soltero, y pasó lo que cuenta el maestro. En la tienda no la quemaron, pero sí la destrozaron todo y se llevaron todo bien. Bueno, se llevaron todo. Y lo que no se llevaron porque era pesado, no se lo llevaron. Pero lo que voy es a la anécdota, a la pincelada, a la parte, bueno, decir así como chusca hoy en día, era serio, pero es parte chusca. Pues sí, efectivamente, don Joaquín, hombre joven, valiente, se ofrece él, finalmente se hablan los dos, pero le cobró el favor a mi abuelito. Se casó con la hija mayor. Es decir, de que yo siempre digo en la familia, cobró el favor, se casó con la hija, ¿verdad? Algún interés llevaba, pero es la parte que hacemos de broma nosotros siempre en la familia. Pero bueno, así fue. Continuando con la parte histórica, de ahí podríamos brincar a finales del siglo XIX, cuando Matehuala empieza a agarrar un auge económico interesante. Se puede decir que la parte por la cual Matehuala ha tenido sus altas, bajas, caídas, subidas, y todo lo que ustedes quieren y gusten, se debe a su situación geográfica. Se debe a la situación geográfica de Matehuala, porque el auge económico fuerte estaba en Real de 14, con la industria minera, pero el mineral hay que bajarlo, hay que traer víveres, hay que traer equipo, hay que traer muchas cosas, y la parte mejor situada para eso era Matehuala, en la parte baja, plana, y además comunicada hacia todos los puntos cardinales, hacia el norte, Saltillo, hacia el sur San Luis, hacia el este Nuevo León, hacia el poniente Zacatecas y lo que le sigue. Entonces está muy bien situada para la actividad económica, y por eso pues ahí se mantiene Matehuala, pero la industria minera, 14, le da vida a Matehuala. Después se descubren, ya a finales del 19, mediados por ahí, las minas de Matehuala. Bueno, ahora es el municipio de La Paz, pero en aquel tiempo era La Paz, pertenecía a Matehuala. Y se descubren las minas y agarra una actividad económica bastante interesante. Y así a finales del 19 tenemos que empieza el interés por poner la fundición de Matehuala. Ya no existe, muchos oyen que existió, algunos no lo ubican,
pues estamos en los terrenos de la fundición, por cierto, y la fundición tiene algo importante en la economía y en la historia del desarrollo industrial de México, porque en ese momento solamente se autorizaron 3 fundiciones en el país, y las 3 fundiciones hermanas fue la de Matehuala, la de Monterrey, que ya tampoco existe, fundadora Monterrey, y la de Aguascalientes. No sé si de Aguascalientes existe o no existe, no les doy mucha razón, pero bueno, eso fue algo importante y muy significativo. Poner una fundición es porque en los alrededores había suficiente mineral para tratar, si no, pues no se hubiera autorizado. Y pues todo eso le dio un desarrollo, un auge económico a Matehuala, hasta que llegó la revolución. Ahí entró en un declive económico a la ciudad, pero como buenos hombres de trabajo, sobre todo de compromiso, se vuelve a levantar Matehuala y vuelve la fundición a tomar vuelo hasta 1945 por ahí, de por situaciones laborales se hubieran necesidad de cerrar la fundición, una de las minas más fuertes, llamada Quintú, y vuelve Matehuala a tener una caída ahí de algunos años. Se vuelve a levantar a principios de los 50, vuelve la actividad económica a tomar auge. Siempre con el tesón y la tenacidad de los ciudadanos de aquí de la región, ¿no? Y hasta ahí vamos a hacer el primer acto con respecto a estas pinceladas de Matehuala. Después seguirá. Bueno, pues queremos invitarle a las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo a través de la página del Gobierno Municipal de Matehuala, para que participen con nosotros, háganos llegar sus comentarios, sus dudas. Queremos el día de hoy aprovechar que tenemos tanto al cronista como al distinguido maestro Pepito, para que nos amplíen más información de lo que hoy nos están platicando. El día de hoy también queremos agradecer, ya se integra con nosotros aquí entre el público, el licenciado Raúl Ortega Rodríguez, presidente municipal de Matehuala. Gracias, presidente. Asimismo, su esposa, la licenciada Zoraida Hernández. Bienvenida, licenciada. A todos ustedes que el día de hoy están aquí con nosotros, vemos a algunos funcionarios, algunos regidores, público, bienvenidos a escuchar Añoranzas, Diálogos de Matehuala. Vamos a pasar al siguiente segmento. También les informo que en un momento estará integrándose con nosotros Fausto Cuello Torres, que él a lo largo de su vida, de su familia, pues han vivido y tuvieron relación con muchos personajes que ahora forman parte de nuestra historia. Vamos con la evolución urbana de Matehuala y regresamos con el profe Pepito y después con el profe Jesús Torres Salas. Bueno, vamos a continuar, vamos a hablar un poco de la economía de la ciudad, no de la actual, que la actual se desarrolla de la anterior. El maestro, cuando empezó a hablar de los acontecimientos históricos, pues la historia, que tiene 3 etapas, nos dice que hay que conocer nuestro pasado para entender nuestro presente y suponer nuestro futuro. Por eso es importante lo que el maestro nos comentó y nos participó, ¿verdad? Porque así conocemos ese pasado, no surgió así como claro, de repente ya estaba ahí en la ciudad, ¿no? Ha pasado por etapas de todo tipo. Y ahí hablamos de lo histórico, podríamos hablar también de la ciencia y otras cosas más. Bueno, cerró la fundición, pero en 1952 se abre la primera fábrica formal en Matehuala. Muchos la deben de recordar. Estaba muy pequeño, pero en recordarla se llamó Sintemsa. Bueno, Sintemsa era la abreviatura, tenía un nombre muy largo, era Compañía Textil de Matehuala, Sociedad Anónima, y trabajaba la fibra de churilla. Después de ahí se derivó a otra fábrica que se llamó Pemis, que duró mucho tiempo con esa razón social, porque la empresa no existe, solamente que ha ido cambiando de manos. Después se llamó Amoco y después Propex, y ahora un nombre que creo que no lo puedo pronunciar, pero ahí tiene el nombre en la calle, ¿verdad? Volviendo con el comercio en la ciudad,
Fue como el de muchas ciudades de la República Mexicana. Trabajaban todos los días, de lunes a domingo. Tenía una variante. Los jueves cerraban a las 2 de la tarde y abrían el domingo por la mañana de 9 a 2 de la tarde. ¿Por qué cerraban el jueves en la tarde? Pues para reponer a los trabajadores la mañana del domingo, porque tenían que trabajar el domingo por la mañana. ¿Y por qué abrían el domingo por la mañana? Bueno, abrían el domingo por la mañana porque era el día que venían de todas las rancherías de los alrededores, no solamente el municipio de Matehuala, de los alrededores. El comercio en Matehuala fue muy fuerte. Fue de aquí de Matehuala, el comercio se hacía con el estado de Zacatecas, con Nuevo León, con Coahuila, con Tamaulipas y creo que con San Luis Potosí también. Y venían de todos lados a comprar. Los domingos había un comercio increíble, un movimiento en la ciudad. Yo todavía lo recuerdo en aquellos tiempos. Y el comercio tenía horario. Y un señor, que ya no recuerdo su nombre, traía un silbato, un blog y un lapicito. Y a la 1 de la tarde recorría el centro de la ciudad con el silbato. Sonaba el silbato y significaba que había que cerrar el comercio a la 1. Hay de aquel comerciante que no cerrara porque inmediatamente le levantaba la infracción. Y el comercio era de 9 a 1 y de 3:30 a 7:30. Y a las 7:30 pasaba de nuevo el señor con el silbatito y el bloquecito y a cerrar el comercio, ¿verdad? Entonces, fíjense que hasta cierto punto obligaban a respetar el horario de los trabajadores. Este horario funcionó durante mucho tiempo hasta que, incluyendo Chalita cuando ya era un supermercado en toda forma como lo conocimos, Chalita respetaba el horario, no abría los domingos. Después se acordó que como disminuyó el comercio los domingos, entonces ya se trabajaba de lunes a sábado y el domingo todo el día cerraba el comercio, toda la actividad económica. El único que trabajaba era el mercado y de 7 de la mañana a 3 de la tarde, los domingos. Pero llegó una tienda que Conasupo, me parece que se llamaba, donde ahora es Electra, ahí estuvo Conasupo, y ellos, como era del gobierno, pues y federal, ellos podían hacer lo que les gustaba hacer. Y le dieron en la torre el famoso horario, abrían todo el día y de lunes a domingo. Y ahí fue donde empezaron. Si Conasupo abre los domingos, ¿por qué yo no? Y si Conasupo no cierra, ¿por qué yo no? Y llegó un desbarajuste que ya nadie lo paró. Y bueno, los horarios ahora, cada quien tiene su horario. Yo observo en Matehuala que tienen un horario muy simpático, no sé si sea oficial o no me consta, pero aquí como el comercio se empieza a ver como fuera del comercio formal, como supermercados, aquí el comercio empieza a ver como eso de las 10 de la mañana y se empieza a cerrar como después de las 8 de la noche en adelante, ¿verdad? Así que si alguien quiere algo muy temprano, pues no lo va a encontrar. Bueno, qué comodidad de horario tenemos nosotros. Empezaron a aparecer grandes negocios en el área del abarrote, había tres muy fuertes, la Reinera, el Mercantil de la Rosa y otro que no recuerdo, pero eran tres grandes comerciantes del abarrote, que el abarrote movían hacia todos lados. De esos tres solamente existe el Mercantil de la Rosa, solamente que ya cambió el giro, ahora ya no vende abarrote, pero ahí sigue el Mercantil de la Rosa, fuerte el negocio. Tenemos Chalita. Chalita fue el primer supermercado y se puede decir que en el estado de San Luis Potosí, formal. Ejemplo a seguir del comercio. Innovó el comercio en la ciudad. Cuando Chalita se abrió, yo recuerdo a las personas mayores de mis tiempos que en aquel tiempo estaban como estoy yo hoy, ¿verdad? Y decían, eso no va a pegar. ¿Quién va a ir a comprar abarrotes y telas y zapatos? Y ya ven que Chalita vendía de todo, pues, ¿qué creen que sí pegó? Y bueno, ya después entraron otros. Pero
vino a innovar el comercio en la ciudad. Tuvimos dos embotelladoras de refrescos Bimbo primero y luego Coca-Cola. Refrescos Bimbo, que originalmente se inicia en la ciudad de Monterrey, después pasó a ser propiedad de la familia de la Rosa. Ellos compraron toda la franquicia. Y bueno, se elaboraba el refresco aquí. Después la empresa se vendió a Coca-Cola y se embotellaba aquí. Ya ni la Coca se embotella aquí. Las razones pues son otras. También hubo un auge de agencias automotrices. Antes de una agencia formal, don Antonio Nava Rodríguez, me parece que era, el abuelito de José Navarro, él vendía autos de todas las marcas sabidas y por haber, ¿verdad? Pero era una agencia de autos, pero no formal, porque la marca que le pidieran, él la traía de otra ciudad. Pero después estuvo formal Herrera Motors, que hasta la fecha existe. Al menos ya para finales de los 50, Herrera Motors ahí estaba por la calle de Hidalgo. Ahora está donde ustedes la conocen y ahora han comprado su caballo. Luego llegó, hoy se llama Chrysler, llegó Chrysler y al poquito tiempo llegó Volkswagen y luego llegó dos que ya no existen, Rambler y Renault. Esas causas nacionales desaparecieron, pero llegó Nissan. Y bueno, todo eso se dio en esas décadas de los 60s y 70s. Todo, es a grandes rasgos de la economía, porque es muy extenso el aspecto de la economía. No sé, maestro, si quiere participar en algo más. Sí, vamos con el profe Jesús Torres Arias. Es verdad que estaba muy atento, profe, escuchando al profe Pepito, pero yo creo que todas las personas que nos están escuchando, y siempre lo he dicho, sobre todo las personas que se encuentran fuera de lo que es nuestro municipio, de nuestro estado y fuera de nuestro México, ellos sí que añoran y tienen muy en su corazón a nuestra tierra. Y esto que estaba platicando el profe Pepito de Chalita, de las agencias de vehículos, nos remonta a esos tiempos. A ver, adelante, maestro, continúa. Bueno, voy a rematar un poquitito más para atrás todavía de las tiendas que dijo el maestro. En aquellas épocas, estamos en la urbanización, ¿cómo se llama? El tema. No. Sí, evolución urbana de Matehuala. Evolución urbana de Matehuala. Ustedes imagínense Matehuala hace 50 años, la mayoría son jóvenes, no va a decir no, todavía ni nacía, ¿verdad? Cuando Matehuala, sus calles eran de tierra, la mayoría, y algunas empedradas. Cuando no había drenaje hasta las colonias arriba. Incluso hay un barrio que es el barrio del Nijayote. ¿Por qué creen que le decían el Nijayote? Porque en aquel entonces ponían el nixtamal y con lo que lavaban eso es el Nijayote y lo tiraban en la calle. Todas las personas tiraban ahí en el barrio Nijayote. ¿En esa época hasta dónde llegaba Matehuala? ¿Perdón? ¿Hasta dónde llegaba Matehuala en esa época? En esa época de Matehuala, bueno, los límites eran ¿cómo se llama? Aramberri, que era ya orilla de Aramberri, porque incluso el panteón estaba en un tiradero de basura y en un establo, lo que es el Panteón Hidalgo. Y hasta allí, y la calle Libertad, pues era hasta por ahí más o menos. Ya llegamos a Reforma, pues ya Reforma eran las orillas completamente. Y los arcos delimitaban la parte norte y la parte sur. Pues estaban los arcos para delimitar. Esa parte era Matehuala. Prácticamente eso era todo Matehuala nada más. Ahorita pues ya sabemos colonias y colonias. A lo que voy. En esas épocas que no había la urbanización que hoy tenemos, que no había drenaje, que no, yo le contaba al maestro hace un ratito, que por donde yo alcancé a ver, allá por los 70s, la calle de Flores Magón era un arroyo y bajaba agua como agua por todas muchas calles. Y los lecheros que traían la leche, si venían de Perala, y llegaba a Salubridad y se ponía aquí por Hidalgo,
con unos aparatos ahí y se traía agua, se las